Muy buenos días a todos, bienvenidos al curso de Sistemática y Biogeografía de Peces dulceacuícolas suramericanos. El día de hoy, 9 de julio, tenemos la presencia del profesor Tiago Carvalho, quien nos va a hablar de otros órdenes dulceacuícolas en Suramérica. Profesor, muchísimas gracias por eh, asistir pues a esta invitación que le hicimos. Muchísimas gracias por abrir un espacio en su agenda y poder compartir todos estos conocimientos tan importantes. Bienvenido al curso. No, gracias por la invitación, ¿no? Entonces, hoy básicamente vamos a hablar sobre todo el resto, ¿no? Todos los otros grupos que faltaron en este curso, que es una tarea bastante grande, ¿no? Hay muchos grupos aún para hablar, ¿no? Antes de empezar, de la clase pasada, donde estuve involucrado, me preguntaron sobre las características de Ariri, las características morfológicas de cada subfamilia, ¿no? Galectini y Arini, ¿no? Yo no sabía bien decir, pero yo comparto en el chat este paper, ¿no? Que trae estas características, ¿no? Entonces, yo creo que no hay nada muy externo, así muy visualmente fácil. Son básicamente características osteológicas que son utilizadas aí para reconocer cada una de estas subfamilias en Ariide, ¿no? Pero si tengan el interés, miren que este paper es bastante bueno y básicamente diagnostica estos grupos dentro de la familia Ariide, ¿no? Entonces, de una mirada en esta publicación. ¿Listo? Bueno, déjame compartir la pantalla. Sí, profesor, está bien. Ahí está bien, sí. Bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, escriben en el chat que Tatiana me avisa, ¿no? O, o me pregunten usando el micrófono, ¿no? Sin problema, me para la clase y me preguntan, no hay lío. Outra coisa, se caso vocês não entendam alguma palavra, não, de mi portunhol, também para e pergunta, porque é importante entender esses conceitos, não, essas características aí dos grupos, não. Buenas. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? ¿No? Yo sé que ustedes están un poco cansados, ¿no? El disco duro ya debe estar casi lleno, ¿no? Después de ver tantos grupos, ¿no? Tantas características de los grupos, ¿no? Yo creo que para 2 semanas es algo bastante intenso, ¿no? Entonces yo voy a intentar ahí hablar sobre estos otros grupos de agua dulce en Sudamérica. Yo voy a traer las características más importantes que yo pienso ser importantes, ¿no? Para, ¿no? Para que ustedes logren ¿no? Relacionar esses grupos com algumas características morfológicas e ecológicas, ¿no? Además, una descripción de la diversidad en términos de cuántas familias hay en cada grupo, cuántos géneros, cuántas especies, ¿no? Riqueza de especies, ¿no? Entonces, cada vez que hablo de un grupo, yo intento trazer ahí el número de especies que este grupo tiene. Algunos aspectos sobre la filogenia de estos grupos y también la clasificación que resulta de estas filogenias. Y también algunos aspectos de biogeografía sobre cada uno de estos grupos. Si hay algún trabajo de biogeografía que yo conozca de estos grupos que yo voy a hablar, yo he traído ahí para ustedes mirar, ya que es un curso de sistemática y biogeografía, ¿no? Entonces, algunos trabajos más empíricos usando estos grupos ahí para responder algunas preguntas biogeográficas. ¿Listo? Bueno, antes de empezar, yo pregunto a ustedes, ¿no? O que ustedes miraram em termos de diversidade de grupos taxonômicos hasta agora em el curso? O que ustedes viram? Se querem, me escrevem no chat. No, em termos de famílias, de ordem, me escreve aí. ¿Qué más, profe? Olá, Oscar. Pues Me cuenta, miramos muchas familias, ahorita no sabría decirte el número, pero miramos básicamente 3 órdenes: siluriformes, crassiformes y gymnotiformes. Listo, então, basicamente, vocês miraram várias famílias dessas 3 ordens.
¿Y estas tres órdenes pertenecen a qué grupo, Oscar? Eh, ¿Actinopterygii o más pequeño la clasificación? No, más pequeños. Ah, Uy, profe, espera que ahí me corcho. Espera, me acuerdo. tranquilo. Mire, entonces básicamente Profe, ustedes miraron Ostariophysi. Ostariophysi, ¿no? Yes. Entonces, básicamente hasta ahora ustedes miraron aspectos de la diversidad de Ostariophysi, que es un grupo arriba del nivel de orden ahí, que contiene estas órdenes importantes acá en aguas dulces suramericanas, ¿no? Los gimnotiformes, los peces eléctricos, ¿no? Los siluriformes, bagres y los carasiformes, ¿no? Entonces, este grupo representa ahí cerca de, digamos, ahí casi 3/4, ¿no? De todas las especies que conocemos acá en Sudamérica, y principalmente diversos son los siluriformes y carasiformes, ¿no? Que tienen una riqueza de especies bastante grande acá en las aguas dulces suramericanas, ¿no? Pero básicamente ustedes miraron cosas que pertencen a los ostariofísios, ¿no? Entonces, ahora en esta clase de hoy vamos a ver cosas que pertencen a otros grupos ahí dentro de Actinopteris. ¿Listo? Entonces, o que faltaria aún para ver? Que grupos ainda que habitam estas águas dulces em Sudamérica que aún nos falta para mirar em este curso? Me cuentem aí. Cicliformes, gobiformes, carangiformes. Sí, entonces Enrique está comentando algumas ordens que todavía no miramos. Entonces, Cicliformes, ¿no? Básicamente la familia Ciclidae, ¿no? Que es un grupo bastante importante en términos de diversidad y vamos a ver en la clase de hoy. Gobiformes, yo creo que voy a hablar un poquito sobre una familia de gobiformes que es Leotridae, ¿no? Alguns gobídeos entram um pouco em água dulce, pero no tanto. Entonces, yo prefería hablar solo sobre de los grupos que realmente están muy adentro en la agua dulce, ¿no? Esos grupos más estuarinos, así que habitan las porciones más bajas de los ríos. Algunos de estos yo preferí no hablar en esta clase de hoy. ¿Y qué más? ¿Qué más que podemos ver en la clase de hoy? Entonces yo mirando el chat. ¿Osteoglossiformes? ¿Cómo, Oscar? ¿Osteoglossiformes? Sí, Osteoglossiformes é um grupo interessante, não é um grupo muito diverso acá em Águas Dulces, mas é um grupo bastante interessante e estos vamos mirar hoje. Eu vejo acá no chat... Ciprinodontiformes. Muito bem, Ciprinodontiformes é uma família, é um grupo, uma ordem muito importante em termos de diversidade, e pelo menos quatro famílias aí que têm representantes aí em Águas Dulces suramericanas, não? ¿Peces pulmonados? Los peces pulmonados, muy bien, Oscar, como veo en el chat acá, simbranquiformes, ¿no? Básicamente simbrancos ahí, ¿no? Potamotrigonidae, que son las rayas de agua dulce, ¿no? Y como Víctor está bien diciendo, aunque no sean peces, ¿no? Entonces, vamos a mirar, ¿no? Entonces, bueno, peces es una palabra que se usa para incluir muchos grupos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, los tiburones rayas serían peces, ¿no? No es un grupo monofilético, pero es una palabra que usamos ahí para describir, en realidad, varios grupos ahí de vertebrados, ¿no? Solo un grupo solo. Sí, tetraodontiformes, los peces globos. Entonces, vemos que ahí aún nos faltan muchos grupos que en realidad no son próximamente relacionados, ¿no? No forman un grupo, otras órdenes no forman un grupo monofilético, ¿no? Los Ostariophysi, este grupo compuesto ahí por carasiformes, siluriformes y gimnotiformes, esto sí, ¿no? Esto es un grupo monofilético ahí que desciende de un ancestral único, ¿no? Pero los grupos que yo voy a hablar hoy, no, estos en realidad son grupos que tienen diversas orígenes diferentes, ¿no?
Entonces, ese es Ya un tema bastante, que, ahorita ya no. esa es una cosa que es una característica de los grupos que vamos a hablar hoy, ¿no? En términos de orígenes filogenéticas, es un grupo bastante diverso, ¿no? Bueno, antes de empezar, yo gostaria de traer esta clasificación que me parece importante, ¿no? Que es la clasificación de Myers, una clasificación ya un poco antigua, ¿no? En términos de las divisiones de los peces de agua dulce, ¿no? Que los peces de agua dulce se podrían dividir ahí entre grupos primarios, secundarios o grupos vicarios. Yo no sé si ustedes han mirado esta clasificación durante las clases en este curso. No, profesor. Bueno, entonces que básicamente Myers divide todos esses grupos de água dulce aí em termos de la tolerancia a ambientes marinos e também em termos um pouco da origem evolutiva de cada um desses grupos, ¿no? Entonces, Myers inclui em seu grupo primário, sua divisão primária de água dulce, los peces aí como peces que são bastante intolerantes a ambientes marinos, ¿no? O sea, casi no se ve aí em los estuários ou tampouco em los ambientes marinos, ¿no? E são grupos que têm aí uma origem, digamos, bastante antiga em las águas dulces, ou seja, é um grupo que já vinha há bastante tempo evoluindo em águas dulces, ¿no? Então, por exemplo, traem como parte desse grupo os peces pulmonados, ¿no? Los grupos que ustedes miraram, ¿no? En las clases pasadas, los caraciformes, loriformes y rhinomatoformes, ¿no? Entonces, los ostariophysis ya están há bastante tiempo evoluindo y diversificándose en aguas dulces, ¿no? Pelo menos desde, yo diría, pelo menos desde el Mesozoico, ¿no? Estão se diversificando em esses ambientes, ¿no? Certo que algunos grupos, por ejemplo, invadiram aguas marinas, como vimos los bagres, los varillos, ¿no? Pero grande parte aí se queda em águas dulces, ¿no? Y los osteoglossiformes también, ¿no? Entonces, también es un grupo que está há bastante tiempo ahí, bastante intolerante a ambientes marinos, estuarinos, y que está bastante tiempo evoluindo en estes ambientes, ¿no? Grupos, Myers clasifica como grupos secundarios los grupos que tienen algunos tienen un poco de tolerancia en esos ambientes, ¿no? Entonces, às vezes se vê representantes aí em ambientes um pouco estuarinos, com um pouco, ou hasta marinos dessas espécies desses grupos que habitam nesses ambientes, não? E por lo general são grupos que quizás estão, não sei se menos tempo evoluindo nesses ambientes de água dulce, pero tem aí grupos mais ou menos próximos, não? Filogeneticamente, eu estou falando, que são grupos marinos, não? Então, se vamos ver Cíclide, ¿no? La familia Cíclide es una familia de agua dulce, pero tiene algunos representantes que habitan un poco, algunas especies que logran, ¿no? Se adaptar a estos ambientes, pelo menos estos ambientes estuarinos, y es una familia que tiene grupos próximamente relacionados, otras familias ahí que son peces marinos, ¿no? Entonces, quizás grupos que no están evoluindo a no tanto tiempo, diversificando a no tanto tiempo en aguas dulces, ¿no? Entonces tenemos ahí los cimbrancos y los propios ciprinodontiformes acá, ¿no? Estas familias pertenecen a los ciprinodontiformes, ¿no? Y además este tercero grupo que Eichmann llamó de vicarios, ¿no? Grupos vicarios, creo que sería la traducción, que serían representantes que básicamente son de familias o grupos que tienen representantes marinos, pero están en agua dulce. Entonces, quizás grupos que están evoluindo a menos tiempo en estos ambientes de agua, esses ambientes de agua dulce, ¿no? Entonces, si vamos a mirar, por ejemplo, los Ingraulididae, las sardinas en aguas dulces, en general, muy próximamente, filogenéticamente hablando, hay grupos que están en ambientes marinos, ¿no? Obviamente las rayas también, el propio pez globo, ¿no? Entonces, todos estos grupos son grupos especies que están en agua dulce, pero tienen representantes próximos filogenéticamente que están en
en aguas marinas, ¿no? Y quizás también esta invasión de los ambientes de agua dulce fue algo más reciente, algo ahí ya en el Cenozoico, ¿no? Algo mucho más reciente comparado con estos otros dos grupos, ¿no? Entonces, cosas ahí ancestrales marinos que invadieron ambientes de agua dulce, ¿no? Más recientemente ahí, y se diversificaron en estos ambientes, ¿listo? Entonces, básicamente en las clases de hoy, en la clase de hoy vamos a ver algunos grupos que pertenecen a este grupo, esta división primaria de mayas, ¿no? Los grupos que pertenecen a la división secundaria y los vicarios, ¿no? Después volvemos, más tarde volvemos a hablar sobre estas invasiones de agua dulces por grupos marinos, ¿no? Que evolutivamente hablando es algo bastante interesante, ¿no? Bueno, entonces esta es la filogenia de los peces ahí, ¿no? Una filogenia propuesta ahí por Betancourt y colaboradores, ¿no? Hay un trabajo de 2013 y después el otro más nuevo de 2017. Y de esta filogenia básicamente sale una clasificación que es una clasificación bastante usada ahí para los peces, ¿no? Bueno, mirando esta filogenia, ¿no? Básicamente, ustedes hasta ahora examinaron este grupo acá, ¿no? Essas três ordens de Ostariophytes. O que vamos ver em la classe de hoje são grupos que estão em diversos pontos em la filogenia, ¿no? Então, vamos falar um pouco sobre os Potamotrigonidae, ¿no? Las rayas, que pertencem a los condrictis, ¿no? El pez pulmonado, ¿no? Que es el Dipnoi, ¿no? Que es un sarcopterídeo, ¿no? Es un grupo que es más próximamente relacionado a nosotros, ¿no? A los tetrápodos, ¿no? Do que propriamente outros peces, ¿no? Entonces, hay algunos grupos, principalmente en estos nodos que salen de estos nodos más basales acá de Actinopterygii, que tienen representantes apenas fósiles en aguas sudamericanas, ¿no? O sea, son grupos que ya habitaron nuestro continente, pero se extinguieron en algún momento. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre algunos de ellos, ¿no? En el Opomorpha también hay algunos representantes, ¿no? El Opomorpha es básicamente las anguilas y algunos grupos, los tarpones, ¿no? Entonces hay poquitos, pero hay representantes de aguas dulces, ¿no? Este Ticnorhinus es una anguila, y ese Megalopsis es el tarpón, ¿no? Que recibe el nombre común de sábalo también, ¿no? Que son especies de aguas dulces, ¿no? Pero como son grupos pequeños ahí, y tampoco llegan muy dentro de las aguas dulces, ¿no? Tampoco son habitantes muy interiores en las aguas continentales, yo decidí no hablar sobre algunos de esos grupos, ¿no? Entonces voy a enfocar en los grupos que realmente tienen representantes bastante continentales ahí, ¿no? Como los osteoglossiformes, ¿no? Los osteoglossiformes tienen pocas especies ahí en aguas dulces, pero es un grupo bastante interesante, ¿no? Solo para comentar, que me olvidé, ¿no? Entre paréntesis, yo voy siempre a traer el número de especies que tiene en cada grupo, ¿listo? Entonces, esto Potamotrigone de acá es 37, ¿no? 37 especies. Me faltó un Y acá, creo, ¿no? Una Y. Entonces, básicamente, entre paréntesis, acá cuando ustedes miran ahí, ustedes van a ver el número de especies que tienen cada uno de esos grupos, ¿no? Las familias Clupeidae y Graulidae, que tienen bastantes representantes en aguas dulces, ¿no? Las sardinas y las anchoas, ¿no? Batracoididae, ¿no? Que tiene poquitos ahí representantes en Gobiaria, ¿no? O Gobiformes, ¿no? Esta familia ahí, que tiene algunos representantes miniaturas también en agua dulce, la familia Eleotridae, ¿no? Simbrancos, que ya pertenece a este grupo llamado de Anabantaria acá. A Quiridae, que son los lenguados, que pertenecen a este grupo llamado de Carangaria acá, por la clasificación de Ricardo Betancourt.
Y grande parte de la diversidad vamos a encontrar dentro de este grupo que se llama ovalentaria, ¿no? Que son básicamente las familias Ciclidae, Poecilidae y Rivolidae, son familias que están ahí, ¿no? Entonces el grupo ovalentaria tiene bastantes representantes en aguas dulces, ¿listo? Y son grupos importantes también acá en nuestro continente suramericano. Bueno, en términos de diversidad, ¿no? Hasta ahora en el curso ustedes básicamente miraron ah, miraron esta parte acá, ¿no? Los siluriformes y los gimnotiformes, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que alrededor ahí de 3/4 de los grupos ustedes ya miraron, ¿no? Las órdenes siluriformes y caraciformes, que son órdenes bastante importantes en términos de diversidad y que contienen más o menos la misma diversidad, y la orden de los gimnotiformes acá, que es un poquito menos diverso, un poquito menos rica en especies, ¿no? Y los otros grupos que vamos a ver es el restante. Básicamente hay 1/4 de toda la diversidad que conocemos en aguas dulces suramericanas, ¿no? Entonces vemos algunos grupos importantes acá, algunas familias, algunas órdenes importantes, ¿no? Entonces tenemos acá perciformes, y antiguamente, en las clasificaciones antiguas, ustedes van a ver que los ciclídeos eran clasificados como perciformes, ¿no? Entonces, por esto, esta grande diversidad de perciformes en esta tabla, esta figura, ¿no? Pero hoy en día esta clasificación, con los trabajos, por ejemplo, de Betancourt, ya cambió bastante. Entonces, ya no se incluye cíclidos más en perciformes, ¿no? Yo creo que casi no hay perciformes sensu estricto en aguas suramericanas, ¿no? No hay muchos grupos que se quedaron en perciformes que son componentes de aguas suramericanas. Entonces, básicamente, todas estas órdenes que estaban en perciformes, ¿no? Se cambiaron para otras, todas essas famílias aí que estavam em perciformes acá em el continente suramericano e em outros sitios também, se cambiaram para outros grupos, não? Outros grupos taxonômicos, né? Pero acá este trabajo de Van der Sleen y Albert de 2018 aún trae el perciformes como un grupo, ¿no? Los ciprinodiformes, un grupo importante ahí, tienen los poecilidios, los ribolídeos, ¿no? Y después de órdenes más chiquititas, como ustedes pueden mirar acá, ¿no? Entonces, este es un aspecto de la diversidad de los grupos continentales en aguas dulces que no son ostariofísicos, ¿no? Podemos ver acá en términos de importancia cada familia. Los cíclidos son una familia importante, pero también los ribolídeos, ¿no? Y después vamos a ver otras familias más. Bueno, después de acá abajo no hay más ninguna familia, creo, de estas otras órdenes, ¿no? De que no sea ostariofísico, ¿no? Y esto básicamente son los números para la Amazonia, ¿no? Entonces, no quiere decir que para todo el continente sea el mismo, ¿no? Para los números para el Amazonas, Guianas y Orinoco, ¿no? Entonces, no quiere decir que todo el resto del continente va a tener las mismas porcentajes ahí de grupos, pero es una muestra bastante buena de nuestro continente, ¿no? Yo creo que en otras cuencas ahí siguen bastante similares ahí las cantidades de cada uno de esos grupos. ¿Listo? Tranquilo, hasta acá. Preguntas. ¿Cómo está el español? ¿Se entienden bien? Pablo Arguello está Sí, profe, se entiende bien. Gracias, Enrique. Está comentando que los beloniformes, ¿no? Sí, los beloniformes también son un grupo que pertenece a este grupo de ovalentaria, ¿no? De la clasificación de Betancourt, ¿no? Y es un grupo interesante también. No es un grupo muy rico en aguas dulces, pero tiene unas especies bastante interesantes, ¿no? Los famosos peces agujas, ¿no? Bueno, entonces nos sobró
un cuarto de las especies de toda la diversidad de aguas dulces suramericanas. Y seguimos hablando ahora sobre este un cuarto, ¿no? Yo creo que voy a intentar ahí hablar ahorita una hora y un poco, ¿no? Una hora y media más o menos. Hacemos un intervalo, ¿no? De uns 10, 20 minutos, yo creo. Y después volvemos para la segunda parte de la clase para no se quedar muy, muy densa, ¿listo? ¿Te parece, Tatiana? Hacemos una pausa Sí, está muy bien, profe. en la mitad, listo. Bueno, empezamos a hablar sobre cada uno de esos grupos, ¿no? Hablamos sobre las rayas, ¿no? Las rayas de agua dulce acá en el continente suramericano. Hay rayas de agua dulce en otros continentes, pero en el continente suramericano básicamente son rayas de esta familia acá, Potamotrigonidae, ¿no? Antigamente se decía que esta familia era endémica de aguas dulces, solo ocurría en aguas dulces. Pero más recientemente en trabajos de sistemática y clasificación, se juntaron estas dos especies acá, que hoy en día ya no están más, que eran del género Imantura, pero hoy en día no están más en este género, que son especies marinas, ¿no? Son dos especies ahí que viven en el Caribe y en el Caribe acá, o en el Pacífico, en esta región tropical ahí de las Américas, que hacen parte de la familia Potamotrigonidae y forman el grupo hermano de todas las demás especies de Potamotrigonidae, ¿no? Un aspecto bastante interesante y que sugiere, ¿no? Que sugiere que la invasión de este ambiente marino tenga sido en algún momento durante la diversificación de estos grupos, ¿no? Entonces, básicamente, acá, ¿no? Este es el grupo hermano, entonces este nodo, este ancestral, ese ancestral de Potamotrigonidae era un grupo marino, ¿no? Que vivía en aguas marinas, pero probablemente en algún momento de esta rama que da origen a los Potamotrigonini, ¿no? Una subfamilia, hubo la invasión del ambiente de agua dulce, ¿no? Y este trabajo de Lovejoy trae estudia esta invasión de estos ambientes de agua dulces por estas rayas, ¿no? Y esto debe ter ocurrido en algún momento durante la evolución de esta rama, probablemente durante el Mioceno, ¿no? Este fue el período que Lovejoy estimó estes nodos y estes clados, y probablemente en algún momento durante el Mioceno hubo esta invasión del ambiente de agua dulce por este ancestral de estas rayas de agua dulce. ¿Listo? Interesante que en este momento en el continente suramericano hubieron varias incursiones marinas, o sea, el nivel del mar se quedó más alto y muchas de estas tierras bajas, principalmente acá en el norte de Sudamérica, ¿no? Estas tierras bajas fueron invadidas por aguas marinas, por el ambiente marino. Entonces, probablemente esto dio la oportunidad de este ancestral ahí invadir este ambiente continental, y después cuando el mar se bajó y estos ambientes se quedaron más, digamos, como agua dulce, ¿no? Este ancestral se adaptó a estas nuevas condiciones y empezó a diversificar ahí, ¿no? Entonces yo voy a volver a hablar sobre sistemas de invasiones, pero es algo bastante interesante en términos evolutivos en Sudamérica, ¿no? Entonces, en Sudamérica hay bastante grupos que tienen estas orígenes marinas, y quizás estas incursiones marinas en el continente suramericano fueron responsables por la invasión de estos grupos en los ambientes de agua dulce, ¿no? Es un aspecto interesante de la evolución geográfica de nuestro continente, que puede tener originado ahí, o aumentado la diversidad que conocemos en agua dulces por estos eventos de incursiones marinas, ¿no? Y después de la invasión, el grupo empezó a diversificar, ¿no? Hoy conocemos 33 especies de rayas que se ubican en 4 géneros diferentes en agua dulce, ¿no? Hay una diversidad bastante grande de tamaño de estas rayas, van desde especies pequeñas, ahí, de 24 centímetros, hasta especies bastante grandes, como
Hay una especie, por ejemplo, en el Paraná, Paraguay, acá, ¿no? Que puede llegar hasta 1 metro, ¿no? De tamaño. Entonces, especies bastante grandes de rayas ahí, ¿no? Son conocidas basicamente de estas cuencas, del Amazonas, Quianas, Orinoco, la cuenca del Río de la Plata, ¿no? Y también del Río Magdalena, ¿no? Entonces es bastante fácil identificar una raya, ¿no? Entonces tiene el cuerpo fuertemente aplastado ahí, dorso ventralmente, y tiene un disco circular ahí, ¿no? El cuerpo es formado por este disco circular. Y sí, y en la cola, que es alargada, se encuentra ahí uno o más aguillones, ¿no? Aguillones que pueden ser venenosos y bastante peligrosos ahí, causar algunos accidentes, ¿no? Muchas especies tienen patrones dorsales de colorido bastante, que llaman la atención, bastante así bonitos, digamos, ¿no? Y la taxonomía muchas veces usa estos patrones para clasificar las especies, ¿no? Entonces, los patrones de coloración son bastante usados en la taxonomía de las rayas, ¿no? Y además, una serie de dientes pequeños, dentículos, cubren el cuerpo, ¿no? Principalmente acá en la porción de la aleta caudal, ¿no? Que son, en realidad, son escamas, ¿no? Son los potamotrigónidos, las rayas y los convictos en general tienen escamas que llamamos de placoide. Entonces, esas son escamas placoides bastante desarrolladas que cubren ahí el cuerpo y están concentradas em alguns sítios, né? Mais concentradas, de tamanho mais grande em alguns sítios, como na cola, né? Bueno, reconhecendo a diversidade deste grupo, ¿no? Hay, como eu havia dicho, há 4 gêneros, ¿no? Potamotrigon é o gênero mais diverso, ¿no? E há alguns gêneros com poucas espécies, ¿no? Plesiotrigon com 2 espécies, Heliotrigon, que foi descrita não há muito, não? Em 2011, não? Contém só duas espécies, e Paratrigon com 3 espécies, não? Hasta este ano se reconhecia só uma espécie de Paratrigon aereba, não? E recentemente eu creio que saíram 2 espécies novas para a cuenca del Orinoco. Então, hoje reconhecemos 3 espécies de Paratrigon como válido, não? E para diagnosticar cada uno de estos géneros es relativamente fácil, ¿no? Entonces el formato de este disco es diferente en cada uno de estos géneros, ¿no? Además, si la aleta pélvica, algunos géneros tienen, se puede ver las aletas pélvicas por la parte de arriba, ¿no? Esas son las pélvicas de esas rayas, ¿no? Y algunos géneros no se logra ver, ¿no? Y la cola también, el tamaño de la cola varía en cada uno de estos géneros, ¿no? Entonces, la combinación de estos caracteres, usando la combinación de estos caracteres, ¿no? Formato del disco, tamaño de la cola, la pélvica, ¿no? La posición de la pélvica, se puede reconocer cada uno de estos géneros de rayas, ¿no? Em termos de la filogenia, ¿no? Como vemos acá, este año salió un trabajo de biogeografía que trae la filogenia de Paratrigon, de Potamotrigonidae, ¿no? Y los géneros son monofiléticos, menos por esta filogenia, ¿no? Menos Plesiotrigo parece un grupo dentro de los Potamotrigon, ¿no? Entonces, acá tenemos Potamotrigon y estas 2 especies de Plesiotrigon se inserem dentro de Potamotrigon, dejando Potamotrigon parafilético, ¿no? Entonces, este es un problema en la taxonomía problema, es un problema que la taxonomía tiene, que no refleje la filogenia de este grupo, ¿no? Entonces, algo futuramente debe cambiar ahí en términos de la clasificación, ¿no? Esto Plesiotrigo es el grupo hermano de una raya de Paraná, Paraguay, ¿no? Entonces, quizás si esto recibe un nombre de género nuevo, ¿no? Esta clasificación ya se queda teniendo solamente grupos monofléticos, ¿no? O otra opción sería sinonimizar Plesiotrigon con Potamotrigon, también que sería una opción.
o llamar a esta raya de plesiotrigo, ¿no? Sería otra opción. ¿Listo? Bueno, como podemos ver, este trabajo estaba interesado en la diversificación de las rayas, pero también la invasión de este ambiente marino, ¿no? Entonces, basicamente, esta invasión se ocurrió en algún momento, un poco más antiguo de la hipótesis de Lovejoy, ¿no? Yo creo que un poco ahí, o final del Mioceno, o quizás ya en Oligoceno, ¿no? En algún momento en esta rama. Y el grupo, básicamente, las primeras diversificaciones de este grupo ocurrió durante el Mioceno, ¿no? Entonces, la pregunta que este trabajo tenía es que si este sistema que se llama PEBAS, un sistema de lagos que ocurrió ahí durante el Mioceno, en esta porción baja de las cuencas, que hoy en día es las cuencas amazónicas y del Orinoco, ¿no? Entonces, esto formaba una serie de lagos ahí. Y la pregunta que este paper tenía es si este sistema fue importante para la invasión de las rayas en este ambiente de agua dulce, ¿no? Porque este sistema, por algunos momentos, tenía ambientes estuarinos también, y hasta ambientes marinos, ¿no? Entonces, era una mezcla entre lagos de agua dulce, ambientes un poco más estuarinos, ¿no? Entonces, esto podría, durante este período, durante el Mioceno, podría ter dado oportunidad a estas rayas a invadirem as águas dulces, ¿no? Essas raias de origem marina, ¿no? O que viu este trabalho que quizás não, quizás a invasão é um pouco mais antiga, relacionado com outras incursões marinas, pero o sistema PEBAS parece ter sido importante para a diversificação do grupo, ¿no? Podemos ver todos os eventos de especiação acá, ¿no? E cada nodo traz um evento de especiação. Todos estes primeiros eventos se reconstrói em la biogeografia la área ancestral como Alto Amazonas, ¿no? E Alto Amazonas durante esse tempo era basicamente o que era o sistema PEBAS, ¿no? Então se crê que PEBAS não foi importante para a invasão, pero foi importante para a diversificação destes grupos, deste grupo de raias, ¿no? Porque vários destes primeiros eventos de especiação ocorreram em este sistema PEBAS. ¿Listo? Profesor, Bueno, por aquí hay un comentario del compañero Otto, dice, en Venezuela hemos observado en las pesquerías del río Apure ejemplares de la llamada raya manta, Paratrigón orinoquensis, que superan los 100 kilos de peso. sí, 100 kilos, esto es bastante grande. Entonces acá tenemos la Paratrigon, y esto yo creo que es una especie nueva, ¿no, Otto? Entonces debe ser una de las especies que fueron descritas nuevas de Paratrigon, ¿no? Ya se conocía solo una, entonces creo que una de las nuevas especies está ahí. Sí, 100 kilos es bastante grande. Las rayas, no, las Potamotrigon del río Paraná, una que tiene la cola corta, yo creo que Potamotrigon brachiura, ¿no? Por su cola corta, también llegan a tamaños bastante grandes, así. Yo creo que, si no 100 kilos, pasan de los 100 kilos, ¿no? Entonces, una de las especies más grandes en Potamotrigon. Listo. Entonces, ¿más alguna pregunta? Solo para terminar con las rayas, ¿no? Otro aspecto interesante son los accidentes, ¿no? Que se pueden ocasionar con los aguijones que se quedan en la parte de la cola de las rayas, ¿no? Son más comunes, son bastante comunes en aguas dulces, ¿no? Cuando se compara, porque otras especies de rayas ahí, marinas también tienen aguijones, ¿no? Pero los accidentes son más comunes en aguas dulces do que en ambientes marinos, ¿no? Quizás porque las aguas dulces en las aguas dulces es más difícil de ver esas rayas dentro del agua, ¿no?
muchas veces en ambientes marinos, como es algo más transparente, uno ve, uno es fácil de observar esas rayas dentro del agua, ¿no? Pero en aguas dulces no, principalmente en aguas más claras, más aguas blancas, quiero decir, es difícil de visualizar essas rayas, ¿no? Entonces los accidentes son más comunes en aguas dulces, ¿no? Y también más comunes en el periodo de sequía, quizás también porque essas rayas estén más juntas, ¿no? Se acumulan más en algún sitio, ¿no? En el periodo de aguas altas, ¿no? Los individuos se distribuyen por una área más grande, ¿no? También los ríos se quedan más fondos, ¿no? Entonces, en periodos de sequía, estos accidentes son más comunes, ¿no? Tiene este tipo de toxina en la aguijón, ¿no? Histolítica y anafilática, ¿no? Y puede causar ahí un dolor muy fuerte, ¿no? Las personas que yo comento que tuvieron accidentes describen esto, que fue la peor dolor en su vida, entonces es un dolor muy fuerte, ¿no? Son comunes principalmente en los pies, en la porción de arriba del pie acá, y además pueden causar ahí náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Sudoración profunda y hiperventilación, ¿no? O sea, algo interesante de este grupo, la característica interesante de este grupo, ¿no? Y que se asocia ahí con estos accidentes. Profesor, te hago por acá hay dos comentarios en el chat. Uno de Diana que dice que también estos accidentes se deben a que muchas de estas especies tienden a esconderse en la arena. Sí, también Diana, Catalina. Es común que las especies, esas especies son que llamamos de psamófilas, ¿no? Se involucran en la arena ahí y se quedan escondidas, ¿no? Entonces uno no ve y pisa en ellas, ¿no? Entonces por eso es bastante común. Y Víctor pregunta acá, la orina de los potamergones es niveles altos de urea. Yo no me recuerdo ahora en específico de los potamergones de agua dulce, cómo hacen su, su regulación, ¿no? Porque eso debe ser un cambio fisiológico desde agua marina y agua dulce bastante grande. Pero yo no me recuerdo, Víctor, que cómo hacen esta regulación, ¿no? Porque, déjame pensar, la urea para regular en el ambiente marino, ¿no? Ya en el ambiente de agua dulce no necesitarían tener esta urea, ya que la cantidad de solutos ahí en el ambiente de agua dulce es mucho más pequeño, ¿no? Entonces las especies tienden a ganar agua desde el ambiente, ¿no? Pero yo no sabría decir cómo es esta regulación de estas rayas en específico. ¿Cómo se captura? Bueno, Profe, qué pena. Hablando de este mismo tema, el compañero Otto dice, tiene un nivel bajo de urea y han perdido la glándula rectal. Sí, ya que no necesito hacer uh, esa osmorregulación, ¿no? En realidad su cuerpo va a tener más solutos ahí do que el ambiente de agua dulce, ¿no? David Delgado pregunta si cómo se captura. Bueno, hay diversas maneras de capturar, ¿no? Yo creo que las rayas son un poco quizás más activas durante la noche, entonces es muy común de hacer arrastre nocturno en playas, principalmente en playas, ¿no? Con redes de arrastre ahí, y capturar estas rayas, ¿no? Yo he capturado varias así. Pero otra manera común es con anzuelo también, con anzuelo y carnada, ¿no? Uno también puede capturar rayas, ¿no? Entonces creo que las maneras más comunes de captura son usando estos dos equipajes de pescaría, de pesca.
Aaron pregunta acá, ¿cuántas especies de Potamotrigone de figura para Perú? Yo no sabría te decir, yo creo que hay bastante, y hay unas especies descritas recientemente ahí para para el madera, creo, no sé si llegan en el Madre de Dios, pero, pero no sé, yo creo que bastante, y hay otros, yo creo que hay casi todos los géneros en esta parte del madera, ¿no? Se puede encontrar, solo, quizás no Heliotrigon, pero los otros tres géneros se pueden encontrar ahí. Carla me comenta acá que se ha registrado un nuevo género, un Catrigon. Yo no sé, este trabajo ha salido, Carla. Si tú encuentras este trabajo, pone el chat si ha sido publicado. ¿Todavía no o todavía sí? Entonces, yo no sé si es un género válido aún, ¿no? Entonces, toca esperar la descripción. Surprise, surprise. Listo. Seguimos entonces. Bueno, el próximo grupo que yo voy a hablar sobre los peces pulmonares, ¿no? Los dipnoic, en que nuestro continente solo tenemos uno representante, quizás uno solo, ¿no? El conocido como Lepidosidae paradoxa, ¿no? Yo no sé los nombres comunes, pero en Brasil se llama de piramboia, es el nombre común que se da a esta especie, ¿no? Entonces tiene ahí por características un cuerpo bastante alargado, ¿no? Y las pectorales y pélvicas son bastante pequeñas, ahí son bastante delgadas y filamentosas, como ustedes pueden ver acá, ¿no? El cuerpo de general tiene este color marrón a gris oscuro, pero los juveniles tienen una coloración bastante interesante que tiene unos punticos amarillos, ¿no? Hasta, hasta se puede decir que son bastante bonitos los juveniles de la Lepidosidae, ¿no? Respiran aire atmosférico, ¿no? Son pulmonados, o sea, tienen un pulmón, ¿no? Muy, como los sarcopterídeos, algo similar a los tetrápodos, ¿no? En realidad, esta especie, este grupo, ¿no? Este grupo de dipnoides es más próximamente relacionado a nosotros, ¿no? Los tetrápodos, do que otros peces, ¿no? Uh, Sobreviven también ahí a estación de sequía, ¿no? Ellos pueden cavar un hueco en la tierra y sobrevivir durante esa estación. Son encontrados básicamente en lagos, en pantanos y en esas madres viejas asociadas a estos ríos, ¿no? Y se encuentran en las cuencas de Amazonas, en Orinoco también hay un registro no muy antiguo en el Parque Tuparro, yo creo, para Colombia, ¿no? Y también en la cuenca del Paraná-Paraguay, en la cuenca del Río de la Plata, ¿no? Principalmente en el Paraguay, en la porción del Pantanal en Brasil, ¿no? Son bastante comunes las piramboias, los lepidosidae. Es interesante comentar que hace un poco salió un trabajo sobre genética que comenta que es posiblemente la especie que está en el Paraná, Paraguay, sea otra especie, ¿no? Sea una especie ahí diferente de la especie del Amazonas y Orinoco. Pero es muy difícil diagnosticar, porque la genética de estas dos poblaciones, cuando uno compara, es bastante diferente, ¿no? Pero es muy difícil diagnosticar morfológicamente essas duas espécies. São espécies muito similares, não? É o que chamamos de, às vezes, espécies crípticas, onde há uma diversidade genética, uma estrutura genética bastante grande, mas uno não logra identificar essas duas espécies em termos morfológicos, não? E em realidade, se uno examina os fósseis desse grupo também são muito similares, fósseis aí desde o Mioceno, não, pelo menos, fósseis de pirambola têm morfologia muito similar a los indivíduos viventes, não? Então, é algo que não ha cambiado muito durante estes anos. Eu não sei como chamam la Lepidosidae acá em Colômbia. Poderia me dizer el pez pulmonado como se chama acá?
Profe, yo no tengo conocimiento, si alguno de los compañeros participantes nos puede informar. Bueno, después yo miro esto. Pero en Brasil se llama piramboia. Bueno, entonces es un grupo también, es un grupo en general con pocas especies, ¿no? Si vamos a ver todos los peces formados, hay, no sé, yo creo que hay una especie en Australia, una especie en América del Sur, y yo creo que seis especies en el continente africano. Entonces es un grupo con una diversidad muy pequeña, ¿listo? Bueno, otros grupos que actualmente tienen diversidades pequeñas y que hoy en día no existen más en Sudamérica, pero existieron en algún día, son los polipteriformes, ¿no? Que es un grupo que básicamente hoy en día habita la África y puede ser reconocido por esta serie de aletas dorsales que este grupo tiene. Entonces el pez tiene varias aletas dorsales que son compuestas por estas espinas y por una serie de rayos ramificados acá después de estas espinas duras, ¿no? Y estas espinas duras fosilizan bastante bien, entonces se conocen bastantes representantes por estas espinas dorsales acá en América do Sur, ¿no? En Sudamérica. Se conoce hasta el Cretáceo tardío, entonces esto es un poquito después que la América do Sur se separó de África, ¿no? Entonces después que se separó, ainda quizás estas especies vivieron un poco de tiempo ahí en el continente americano, pero después de desaparecer, fueron extintos, ¿no? Y hay varios grupos en esta parte, hablando de Actinopterygii, ¿no? Estos grupos que llamamos, no me gusta mucho el término, pero llamamos de grupos basales, ¿no? Grupos ahí que tienen una diversidad pequeña y son grupos hermanos de un grupo mucho más grande, ¿no? Son los polipteriformes, por ejemplo, ¿no? Polipteriformes es un grupo que es el grupo hermano de todos los demás Actinopterygii, ¿no? Y otros grupos que también existieron acá en Sudamérica, como los amiformes, ¿no? Entonces esta es una amia descrita ahí por una región de Brasil que se llama el Crato, ¿no? Una región que tiene muchos fósiles ahí del Mesozoico, ¿no? Yo creo que del Cretácico, quizás, ¿no? Em ambientes também assim, ou estuarinos, ou ambientes de mares rasos, ¿no? Entonces, estes amiformes, ¿no? Que hoje em dia são conhecidos só por uma espécie, que é uma espécie que vive em América del Norte, ¿no? Que só existe aí, pero também em algum período passado aí, durante o Cretáceo, vivieron em Sudamérica, ¿no? E o mesmo para otros lepidosteiformes, ¿no? Entonces, este mapa trae algunas de la distribución de estos grupos de actinopterígeos basales ahí, ¿no? La distribución actual, ¿no? Entonces, podemos ver acá los polipteriformes en África, conocidos solamente de África, con especies vivientes en África, pero en el pasado, ¿no? Las peloticas acá indican, vivieron también en América. Hay registros aí para Bolívia em América do Sul, não? E outros lepidosteiformes, não? Que hoje em dia habitam basicamente o continente norte-americano, não? Também com alguns registros para a região de América do Sul, né? Principalmente durante o período Cretácico, não? Depois parecem ter desaparecido de nosso continente, não? Quizás reemplazado aí por uma fauna mais jovem, ¿no? Una fauna que empezó a diversificar y tiene orígenes más jóvenes. Bueno, el próximo grupo que yo voy a hablar son los osteoglossiformes, ¿no? Que es una orden bastante interesante. Este grupo es identificado entre otras características, por tener dientes en no la lengua, pero estos huesos del arco
asociado a los arcos branquiales, ¿no? Esos huesos ímpares ahí que se quedan en la región ventral que se llaman base branquiales, ¿no? Entonces, hay una serie de dientes asociados a esos huesos, ¿no? Y el arapaima, en la especie de arapaima, tiene una placa que llamamos de una placa dentígera, ¿no? Una placa de hueso que tiene un montón de dientecitos arriba de esa placa asociada a estos bases branquiales acá en el esqueleto de la cámara, de los arcos branquiales, ¿no? Yo no sé si acá, pero en Brasil es bastante común vender guaraná, ¿no? Esta es una frutica de la Amazonia en polvo ahí, condensado ahí, y se usa esta lengua para raspar este guaraná y así hacer un tipo de un jugo, ¿no? Entonces es muy común ver en los mercados, por ejemplo, vender en lengua de pirarucu con este objetivo, ¿no? Bueno, esto es un grupo que es poco diverso acá en Sudamérica, ¿no? Los osteoglossiformes son más diversos en otros continentes y principalmente en África. Hay muchos osteoglossiformes en África, entonces hay un grupo de peces eléctricos en África también, que son en realidad osteoglossiformes, o sea, no tienen nada que ver con los gimnosiformes, pero también son capaces de generar descargas eléctricas ahí, ¿no? Entonces hay un grupo dentro de los mormirídeos, ¿no? Que llamamos, que son parte ahí de los osteoglossiformes, pero acá, en Sudamérica, es un grupo poco diverso, o sea, conocemos pocas especies de ese grupo. Y básicamente se incluye ahí en dos familias, ¿no? Son la familia del arapaima y la familia del osteoglosio, ¿no? Entonces la familia arapaimide, ¿no? Y en algunas clasificaciones antiguas se incluye el arapaima junto con osteogloside también, se puede ver eso, ¿no? Yo creo que más reciente se utiliza este nombre de familia para el arapaima y su grupo hermano en África, ¿no? Los arapaimas son una de las especies más grandes en aguas dulces, ¿no? Pueden llegar hasta 4 metros de largo, ¿no? Poseen escamas grandes bastante duras, ahí, bastante gruesas, ¿no? Entonces se puede ver las escamas acá. Son bastante común vender estas escamas como artesanía, también como aretes, ¿no? Bastante, en la Amazonía es bastante común ver estas escamas siendo utilizadas ahí en la artesanía, ¿no? Se puede ver esa característica de algunos machos maduros tener grandes, ¿no? Ya adultos tener esta porción del abdomen ahí un poco roja, ¿no? Es encontrar en la cuenca del Amazonas, ¿no? Yo creo que no está en la cuenca del Orinoco, yo estaba mirando esto antes. Y también la cuenca del Esequibo en la Guiana, ¿listo? Viven básicamente en lagos y madres viejas, ¿no? En ambientes laterales a estos ríos, ¿no? Y son ambientes también ahí muchas veces con poco oxígeno, ¿no? Entonces, hasta por esto, estas especies respiran aire atmosférico, ¿no? Entonces, ellos tienen una vejiga natatoria modificada, que es capaz de hacer estos cambios gasosos ahí, utilizando ese aire atmosférico. Entonces, este arapaima tiene que llegar hasta la superficie para respirar este aire atmosférico, ¿no? Si no, se ahoga, ¿no? Às vezes esses arapaimas son capturados en redes y si no logran llegar a la superficie cuando están en esa red, acaban por se ahogar, ¿no? Y mueren dentro del agua. Entonces, ellos son o que decimos de respiradores aéreos obligatorios, ¿no? Tienen que subir hasta la superficie para respirar. En términos de diversidad, este grupo aún es un poco discutible, ¿no? Se cree hasta poco tiempo, hasta el año 2013, creo, solo se conocía una especie de arapaima, que es arapaima gigas, ¿no? Solo una especie era reconocida. Pero en el año de 2013 se describió una especie nueva ahí, yo creo que un poco menor de tamaño y con algunas características morfológicas diferentes, que se llamó Arapaima leptosoma por Stewart. Esto es de la cuenca del río Amazonas en la porción baja del río Purus, ¿no? Entonces, pelo menos 2 especies conocidas ahí de arapaima, ¿no?
y aún Stuart reconoce por, por los tipos, ¿no? Por el materiatipo, las fotografías de estos tipos, que algunas de esas especies antiguas de pirarucu que fueron descritas, de Arapaima, disculpa, que fueron descritas en los años 1800, pueden ser especies válidas. Entonces, pelo menos dos especies, yo creo que o tres, Agassiz, Mape, otra también, Arapaima Mape, han sido reconocidas por Stuart como siendo especies válidas, válidas de Arapaima, pero no reconocidas por especímenes actuales. O sea, se reconoce que estos tipos o estas fotografías de estos tipos son especies morfológicamente distintas do que se conoce hoy en las cuencas, en los ríos, ¿no? Pero no se ha identificado estos espécimes en colecciones actualmente, ¿no? Entonces puede ser que esta especie tenga sido, por ejemplo, extinta, ¿no? Durante el proceso de exploración de estos peces, ¿no? Que fueron bastante pescados, ¿no? Entonces se reconocen especies, pelo menos más 3 especies, creo, que son reconocidas ahí solo del material tipo y no se sabe si aún existen en el ambiente, ¿no? Bueno, y para terminar acá, hablar sobre los osteoglossidae, ¿no? Que es otra familia dentro de osteoglossiformes, obviamente, que son los osteoglossum, son las especies pertenecientes al género osteoglossum, ¿no? Son los aruanas, ¿no? En Brasil se reconoce por aruana, y yo creo que acá recibe el mismo nombre, aruana o pez, yo creo que pez mono, algo así también, como nombre común, que son conocidos de dos especies solamente, Osteoglossum bicirrosum y Osteoglossum ferreri, ¿no? Yo creo que Ferreri tenía una distribución más restricta, reconocida solo de la cuenca del Río Negro, ¿no? Y la especie Osteoglossum bicirrosum es reconocida ahí tiene una distribución más amplia, ¿no? En la cuenca del Amazonas, también en la cuenca del Esequibo, Indiana, ¿no? Como vocês podem ver, as espécies, quando juveniles, são bastante diferentes. O colorido acá es bastante diferente, ¿no? Yo he traído un vídeo que en general se aparecen estos documentarios de BBC, de Discovery, asociados al comportamiento alimentar de esas especies, ¿no? Esas especies muchas veces pueden ser, especímenes de osteoglosso pueden salir del agua para se alimentar de insectos terrestres, ¿no? Entonces, puede una característica bastante interesante. Déjame ver si yo logro, yo no sé si voy a compartir, si voy a intentar poner el link con el video, mostrando este comportamiento alimentario de este osteoglosso, pero no sé si ustedes van a ver. ¿Están viendo el video? Yo creo que no. No, profe, yo creo que debe salir de la presentación. Sí, yo creo que toca compartir otra cosa. Entonces, compartir. Bueno, parar de Creo que puede compartir. ser compartir una pestaña, me parece. Sí, Mira, yo voy a compartir la pantalla entera. Y ahora sí, ¿no? Están viendo el YouTube. Sí. Bueno, entonces voy a compartir un video acá que muestra este comportamiento alimentar de los aruanas. ¿Listo? Otra pregunta. ¿Ustedes están escuchando el audio, no? No, no se escucha. Profe, si quiere... Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ok, déjame volver. Y puede abrir la pantalla también de YouTube. Eso. Muchas veces viven de los animales pequeños que caen de las ramas. Aquí abundan los insectos porque las inundaciones los expulsan de los estratos bajos de la selva y hacen que se concentren en las copas de los árboles más altos. El arowana
es probablemente el más raro de todos los peces comedores de insectos del Amazonas. Mide alrededor de 1 metro de largo y pasa la mayor parte del tiempo merodeando cerca de la superficie del agua en busca de nada. Con sinuosos movimientos, el arowana se prepara para la acción y da un salto de 2 metros que lo proyecta fuera del agua hacia el techo de la selva donde se encuentra su presa. Este extraordinario comportamiento le ha valido su nombre, que significa mono de agua. Listo, entonces déjame compartir de nuevo, parar de compartir. Yo no estoy compartiendo nada, ¿cierto? En este momento no. Entonces déjame compartir las diapositivas. Entonces el video trae este comportamiento bastante interesante de estos peces, ¿no? Entonces ellos tienen lo que llamamos de una locomoción anguiliforme, ¿no? Que movimenta ahí casi todo el cuerpo, ¿no? Casi todo su cuerpo se movimenta ahí para la natación, ¿no? Y usa esos impulsos ahí para se alimentar de peces que están en los árboles, ¿no? Bueno, un aspecto interesante de este grupo, déjame poner mis micrófonos acá. Escuchan, ¿cierto? Sí, profesor. Entonces, un aspecto interesante de este grupo para estudiar biogeografía, que son grupos que son de aguas dulces y ya están en aguas dulces há bastante tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se recuerda la clasificación de Myers, ¿no? Entonces, son grupos del grupo primario, ¿no? Son grupos ahí que ya están evoluindo en aguas dulces há bastante tiempo y tiene casi nada de tolerancia a ambientes marinos, ¿no? Entonces, para estudiar biogeografía de esos ambientes de agua dulce, ¿no? La evolución de los continentes, ¿no? Y principalmente de eventos bastante antiguos que fue la separación de los continentes, ¿no? Son grupos bastante interesantes, ¿no? Entonces, acá yo traigo la filogenia de este grupo, de los osteoglossiformes publicados ahí por Lavoie, donde podemos ver la posición filogenética de cada uno de estos representantes en Sudamérica, ¿no? Entonces, es un grupo interesante para estudiar la evolución de estos continentes, ¿no? Por ejemplo, este arapaima es separado de este otro género de África, Heterotis, a un tiempo X, ¿no? Quizás esto puede estar relacionado con la separación del continente, la quebra de la Gondwana, ¿no? La separación del continente africano del suramericano, ¿no? Entonces, o que podemos ver en trabajos que estudian la biogeografía de este grupo es que quizás, ¿no? Si estos grupos son grupos hermanos, y el tiempo de divergencia entre cada una de esas especies es el mismo tiempo de divergencia de separación de cada uno de estos continentes, puede ser que la separación de estos continentes sea responsable por este evento de especiación en este grupo, por este evento que llamamos de evento vicariante en este grupo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las predicciones, ¿no? Para que esto sea verdad? Que arapaima, que es el representante en aguas suramericanas, sea el grupo hermano de Heterotis, que es el género africano, ¿no? Acá en amarillo, y que esa divergencia tenga sido a más o menos 105 millones de años, ¿no? Que es el periodo donde África termina de separar ahí de Sudamérica, ¿ok? Entonces, si esas predicciones son verdad,
podemos asociar a este evento de separación de los continentes el responsable por la divergencia de este grupo que tiene Arapaima y Heterodes, ¿no? Pero cuando examinamos la divergencia de este grupo usando filogenias y métodos de estimación de tiempo de divergencia en estas filogenias, vemos que la historia no es tan clara así, ¿no? Muchos de estos métodos estiman tiempos más recientes para la divergencia de estos dos grupos. Pero algunos de estos métodos, ¿no? Y esto es un promedio, y estos métodos en general estiman un promedio del tiempo y también un rango ahí, ¿no? Entonces, algunos de estos métodos estiman que posiblemente la divergencia esté asociada a la separación de estos continentes, ¿no? Entonces, acá el periodo de separación de África y de Sudamérica, ¿no? Y vemos que algunos de sus métodos, dependiendo del método y dependiendo también de la estimativa de la raíz del árbol de los osteoglossiformes, ¿no? Entonces hay diferentes propuestas acá, ¿no? Entonces puede ser, sí, que la separación de África y Sudamérica tenga sido responsable por la vicariancia de estos grupos, ¿no? Entonces una cuestión ahí que se queda un poco a estudiar, ¿no? Y otro aspecto que puede ter sido responsable de la vicariancia es la separación entre el osteoglosso y la especie más próximamente relacionada filogenéticamente, que es Scleroparris, que es una especie de un grupo de Australia y el sureste acá de Asia, ¿no? Entonces, la otra predicción que ellos tienen sobre la separación de esos grupos fue que hasta determinado momento la América do Sul estuvo conectada a Antártica, acá, el continente antártico. Y este continente antártico estuvo también conectado ahí al continente australiano, que es donde vive las especies de Scleroparris, ¿no? Bueno, esta conexión fue hasta más o menos 60 millones de años, después se separó, ¿no? Entonces, si la vicariancia, la separación de los continentes fue responsable por la vicariancia de estos dos grupos de peces, entonces tenemos las predicciones que osteoglosso es grupo hermano de Scleroparris, que esto sí es verdad, y que esta divergencia fue aproximadamente ahí entre 60 y 43 millones de años. Fue el primer periodo que Antártica se separó de Australia, pero Antártica se quedó conectada ahí a América do Sul hasta 40 millones de años más o menos, ¿no? Y Antártica era un continente muy más caliente, entonces habían especies de peces ahí, ¿no? Que después que se separó, que empezó a quedar ahí bastante frío, y con eso las especies se extinguieron en Antártica, ¿no? Entonces, cuando examinamos los tiempos de divergencia de esos dos grupos, vemos que sí, es bastante posible, ¿no? Entonces, muchos de estos métodos, el promedio acá, están dentro de este límite de separación de estos continentes. Entonces, estos eventos estos eventos de separación de continentes, muy posiblemente fueron responsables también por la divergencia de estos grupos, la vicariancia, la especiación de estos grupos de osteoglossiformes. ¿Listo? Bueno, preguntas. Por aquí el compañero Otto pregunta, dice, en el río Esequibo de Guayana hay una especie de arapaima. ¿Sabe cuál es el nombre de esta especie? En una oportunidad alguien me informó que era arapaima. Puede ser, Otto. Yo creo que arapaima es más una de estas especies que fueron revalidadas por Stuart, ¿no? Entonces yo creo que tiene tres. Agassiz, Mape y arapaima, además del gigas, obviamente, ¿no? Entonces esto tocaría mirar. Yo no sé en específico en Esequibo cuál de estas especies se quedó. Y tampoco yo sé si, por ejemplo, yo creo que Agassiz no se sabe de dónde viene, ¿no? No tiene mucha información de la localidad tipo, y tampoco se encontraron especímenes más recientemente, ¿no? Entonces tocaría mirar, pero puede ser sí que
que en Guyana se quedó con este nombre, ¿no? Bueno, y por aquí habían unos comentarios anteriores sobre esta especie del pez pulmonado, Lepidosiren paradoxa. Dice Enrique que vio en iNaturalista que se llama pez de barro. Sí, pez de barro. Y Caterine dice que consultó que dice que Chaco Lola, le dicen así los pobladores. Loloc es el nombre para algunas etnias y los guaraníes la llaman Pira Pururú. Pira Cururu, listo. Sí, gracias por los comentarios. Yo creo que cada partecita tiene su nombre común ahí para el pez pulmonar, ¿no? Para la piramboya. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Ustedes logran entender esses aspectos biogeográficos acá cuando hablo de separación de continentes, de procesos vicariantes en biografía? ¿Todo esto queda claro para ustedes? Bueno, entonces yo creo que hasta acá hablamos principalmente de grupos en esta primera división de mayas, aí, ou grupos vicários e grupos de la segunda división, pero principalmente de grupos de la primera división, ¿ok? En essa segunda parte de la clase vamos hablar más de grupos de la segunda división o estes grupos vicários en aguas dulces, ¿no? De acuerdo con Maya, ¿ok? Pero yo creo que hacemos una pausa ahora para tomar un